Hace algunos días se conocieron cuáles eran los implicados de con las chuzadas que se le realizaron a la niñera de Laura Sarabia. Uno de estos implicados era el coronel Dávila, quien lastimosamente también hace algunos días, al verse de pronto acorralado o al sentirse quizá presionado, acabó terminando con su vida. Aquí conocimos cuál fue ese último mensaje que él tuvo, ese último mensaje que él envió. Miremos y profundicemos un poquito con algo de contexto. Yo no me puedo pronunciar ante eso, me acaban. El comentario del coronel Ávila salpicado por chuzadas horas antes de morir. El coordinador de protección anticipativa de la presidencia habló con una periodista y con el coronel Carlos Feria, quien dirige la Casa Militar, antes de morir en extrañas circunstancias el pasado viernes 9 de junio. El teniente coronel Oscar Dávila, quien era el coordinador de protección anticipativa de la presidencia, quien coordinaba la avanzada del presidente y que apareció muerto en extrañas circunstancias este viernes al interior de su carro, respondió a una entrevista periodística antes de morir y en ella aseguró que no podía hablar del tema de las chuzadas porque me acaban. Una periodista del Cambio reveló la conversación que tuvo 3 horas antes de que el oficial de la policía apareciera muerto en su camioneta al occidente de Bogotá. Las primeras versiones señalan que su muerte se debió a un suicidio. El hombre murió justo 168 horas después de que enviara una carta a la fiscalía para para colaborar con la justicia sobre las chuzadas a dos ex empleadas de Laura Sarabia. La ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, quien denunció el robo de un dinero en efectivo que estaba en su casa. ¿Pero qué fue exactamente lo que decía ese mensaje? Aquí Daniel Coronel nos explica muy a fondo. Hablé con personas que están en la investigación de estos hechos. Revelamos la historia de que había una chuzada y subió aún más con la inspección judicial que realizó la fiscalía en el edificio de Sendas. Perdí una llamada que tal vez hubiera podido ayudar a esta persona o ayudar a esclarecer los hechos. Tu columna sobre un tema que se dio casi en simultánea con esta buena noticia y que fue casi que el reverso a esa noticia, ¿no? Una noticia muy trágica. Sí, señor. La columna se llama La última llamada del coronel. Y es la historia de la última conversación de un hombre desesperado y también la de una periodista cumpliendo con su deber de investigar e informar con seriedad, con consideración humana y sin estridencias. El jueves de la semana pasada, 1 de junio de 2023, la periodista de Cambio, Silvia Charri, recibió la primera información sobre las interceptaciones ilegales en el caso de la niñera Marel Bismesa. Una fuente de su confianza le contó que en febrero, usando una orden legal de la Fiscalía falsamente motivada por la Dijín de la policía, fueron chuzadas la niñera y otra empleada doméstica de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Las interceptaciones empezaron poco después del robo de una suma en efectivo de la casa de Sarabia, hurto que ella denunció en la Fiscalía. Silvia no se dio a la tentación de la chiva. La versión inicial, como suele suceder, era imprecisa y aproximativa. Necesitaba ser verificada, complementada y contrastada por otras fuentes. Casi 3 horas después de conocer la primera información, un alto funcionario la confirmó agregando detalles y precisiones. Un investigador de la Dijín en Quibdó, Chocó, había solicitado las interceptaciones señalando que, según una fuente humana, los celulares pertenecían a 2 personas del entorno de Wilmer Antonio Quirós, el abatido cabecilla del Clan del Golfo conocido con el alias de Siopas. Con la corroboración, Silvia publicó la noticia. Minutos después, otra alta fuente entregó nuevos detalles sobre el trámite de la solicitud, la identidad del fiscal que ordenó las escuchas, el hecho de que un analista de la Dijín en Bogotá advirtió que esas líneas no estaban aportando información relacionada con el Clan del Golfo y la demorada cancelación de las interceptaciones por parte del fiscal local que las había pedido. La periodista no se conformó con haber publicado la primera noticia y siguió averiguando.
El patrullero de la Dijín que pidió la interceptación mantiene su versión según la cual los números telefónicos fueron entregados por un informante que en el pasado ha suministrado datos certeros para golpear al Clan del Golfo. Le pregunté expresamente al investigador de la Dijín si había recibido orden de algún superior suyo de la policía para plantar esos números en el caso. A su no rotundo, agregó que él mismo le pidió al fiscal local retirar esos teléfonos cuando el analista de sala advirtió que no había información relevante. Silvia habló con miembros de los equipos de la fiscalía que adelantaron las pesquisas sobre las chuzadas y conoció una hipótesis de la mayor gravedad que empezó a investigar. Una hipótesis es una teoría informada, pero no comprobada de un caso. Según esa teoría, la decisión de las interceptaciones partió de dos coroneles que hacen parte de la Jefatura para la Protección Presidencial, una dependencia de la Casa de Nariño que reportaba directamente a Laura Sarabia. De acuerdo con la hipótesis, los dos oficiales contactaron a un tercer coronel que ha pertenecido a la Dijín, pidiéndole el favor de colar los números de las empleadas en alguna investigación en curso. La periodista revisó si las personas mencionadas existían y habían estado en los cargos que les atribuían los investigadores en los tiempos en que establecía la hipótesis. Cuando tuvo evidencia de eso, buscó a los tres oficiales. Habló por teléfono con uno de ellos, el que ha pertenecido a la Dijín. Él le negó la hipótesis y señaló que por esos días estaba en vacaciones y no tuvo contacto con ninguno de los coroneles de la presidencia. Este viernes 9 de junio, hace 2 días, a las 4:17 de la tarde, Silvia Charri llamó a otro de los mencionados en la hipótesis, el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, es decir, el jefe de las avanzadas de seguridad del presidente Gustavo Petro. No se trataba de una conversación off the record con una fuente reservada, era una comunicación para obtener la versión de los mencionados en la hipótesis de los investigadores de la Fiscalía. La periodista trató con respeto y consideración al entrevistado, grabó la conversación con el propósito de transcribirla fielmente en su reportaje. Los detalles y la grabación están en el artículo de portada de la revista Cambio de hoy. Hacia las 6 de la tarde, Silvia trabajaba desde su casa en la redacción del texto, labor que interrumpió porque ya era hora de dormir a su bebé. Dejó el teléfono al lado del teclado y cuando volvió, media hora después, encontró una llamada perdida del coronel Dávila efectuada a las 6:13. A las 6:48 envió este texto. Hola coronel, ¿me marcó? No hubo respuesta. A esa hora, el señor coronel Oscar Darío Dávila Torres ya se había disparado usando el arma de su conductor escolta. Un día antes, se había reunido en el Hotel La Fontana de Bogotá con el abogado Miguel Ángel del Río, a quien le pidió que lo representara ante la justicia. Del Río recuerda que el coronel se veía muy preocupado y le contó que sentía que la fiscalía lo tenía en la mira. Además, afirmó que la actitud del funcionario del CTI que dirigió la inspección judicial al piso 13 del edificio Sendas, donde funcionaba la sede de las avanzadas de seguridad, lo dejó muy asustado. El abogado le dijo que no veía inminente una acción judicial en su contra. Le explicó que en cualquier caso la justicia penal militar tendría la competencia preferente para revisar cualquier conducta suya y creyó que estaba más tranquilo. Tristemente, los hechos demostraron lo contrario. Jamás sabremos lo que el coronel Dávila quiso decirle a la periodista en la llamada no respondida. Y es que se maneja mucha especulación alrededor de este caso. En redes sociales hay quienes dicen que se trató de un suicidio y otros quienes dicen que se trató fue de un homicidio. Daniel Coronel nos aclara todo lo que sucedió, confrontando también algunas fuentes que él tiene. Miremos qué fue lo que dijo. En la noche del viernes y la mañana, muy temprano el sábado, hablé con personas que están en la investigación de estos hechos y obviamente pues hacen falta exámenes forenses, pero esto apunta todo a que realmente fue un suicidio. El conductor escolta
se levantó desde el carro cuando ya estaban llegando a la casa del coronel Dávila. Él le pidió que le comprara una botella de agua y el señor dejó la pistola, su pistola pues de dotación, en el asiento del conductor, al lado de donde estaba el coronel. Cuando volvió con la botella de agua, el coronel, según me dijeron las personas que han estado en la investigación, dijo algo que no entendió y después vio al coronel disparándose. Fue una impresión terrible. Este pobre señor salió corriendo despavorido pidiendo ayuda, pues, pero era tarde. Esa es la versión, la recibí de dos fuentes distintas que pertenecen a instituciones distintas. Y me parece a mí, por la solvencia de las fuentes, que es creíble. Desde luego tenemos que esperar más allá que dicen los exámenes de medicina legal, toda pues la autopsia del coronel que debemos conocer en las próximas horas, pero sí me parece a mí que por encima de las especulaciones y digamos del interés político en darle fuerza a una versión distinta, lo que sucedió aquí fue un suicidio. Ahora ustedes déjenos su opinión. Aquí en la cajita de comentarios dejen todas esas opiniones, todo lo que quieran decir, los comentarios, y recuerden darle me gusta al video, compartirlo y denle clic en la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que ocurre en la política colombiana. Hasta la próxima.